Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a presentar un programa sobre la otra arista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre las intervenciones militares que este ha realizado en la isla. ¿Han sido perjudiciales para el pueblo cubano este tipo de intervención? ¿Los han beneficiado? ¿Fue la enmienda PLAC tan perjudicial al pueblo cubano como se plantea? Es interesante ver que Fidel en el primer congreso del partido habla de esto y dijo que la enmienda PLAC había impedido que los revolucionarios llevaran adelante la lucha armada. Cuando uno hace este análisis se da cuenta que la enmienda PLAC impidió que los revolucionarios desde antes del 59 hubieran implantado una dictadura como la que implantó Fidel Castro, como la que existe en la isla. O sea, esta enmienda PLAC impidió que durante 32 años los revolucionarios cubanos tomaran el poder, el socialismo tomara el poder específicamente e implantara una dictadura totalitaria, repito, como la que existe en el país. Es importante ver esta arista de las relaciones y cómo también se ha mentido y se ha tergiversado. En el anterior programa le hablé del interés que no existe por parte de Estados Unidos de apoderarse de la isla. La tuvo en sus manos en 2 ocasiones y la soltó. Para hablar de este tema, les voy a presentar un programa con Vicente Morín Aguado, periodista e historiador, que nos dará a conocer la realidad sobre esas intervenciones militares. Acá los dejo con el programa Pensando Cuba, que trata ese tema. Se habla mucho de la posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Ya llevamos 3 o 4 meses en ese jaleo. Decís, Vicente, antes de entrar en el tema, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es increíble, el triunfo de la revolución es que la gente está esperando o una anexión de Estados Unidos o una invasión. Es increíble, ¿no? Y para hablar de esto, sobre todo de las intervenciones militares, se habla de una carta que Gómez envió en el 97 al presidente Grover Cleveland. ¿Es cierta esta carta? ¿Es real o es una ficción? La carta es absolutamente cierta y está archivada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Tiene su fuente, puede ser consultada. Existe el documento histórico. Y bueno, mira, está incluso archivada. Es interesante que se sepa esto. Los motivos son muchos. La situación no es igual, pero incluso en estos días, Silvio Rodríguez justificó que los cubanos, que muchos cubanos desearan esa intervención. Y la otra pregunta, antes de entrar ya directo en el tema. Girón, Playa Girón, Fidel la ha dado como una derrota del imperialismo. ¿Realmente fue Estados Unidos quien intervino en Playa Girón? Lo primero que hay que tener en cuenta que todos los cubanos que combatieron en Playa Girón del lado de la Brigada 2506 lo hicieron absolutamente voluntario. Ninguno cobró un centavo. Sencillamente venían con la idea clara y esa era la premisa básica en aquel momento. Restablecer la Constitución de 1940, que había sido de una manera flagrante violada por Fidel Castro. Hay que recordar que Fidel Castro juró
restituir esa constitución y lo primero que hizo fue violarla. Vicente, ¿cuándo sucede y qué provoca la primera intervención militar de Estados Unidos en Cuba? Bien, la intervención se produce en abril de 1898, después de que España le declarara la guerra a los Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. La declaración de guerra la hace España en respuesta a un ultimátum del Congreso de los Estados Unidos que establecía primero por la enmienda Taylor y a continuación por una joint resolution, una resolución conjunta. Ambas declaraban que el pueblo de Cuba era y merecía ser libre e independiente y que Estados Unidos le exigía a España el abandono de Cuba y negociar para la independencia de Cuba, porque no había otra opción. Y la respuesta de España fue declararle la guerra a los Estados Unidos en vez de negociar un tránsito hacia la independencia. Sí, es bueno que tú hayas hablado de esto, porque se habla mucho de la explosión de Maine y que fue el pretexto que utilizó Estados Unidos para intervenir militarmente en Cuba contra España. ¿Qué puedes decirnos sobre este hecho en específico? ¿Es real que ese fue el pretexto o fue ya la copa, ya la gota del colmó la copa? La explosión del Maine en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898 sería el acontecimiento que puso, como tú dijiste, la tapa al pomo, o sea, llenó la copa. Claro, sí se utilizó de manera en toda la prensa en Estados Unidos para presionar definitivamente al gobierno del presidente McKinley a actuar ya de una manera decisiva, de una manera, digamos, militar ya, para obligar a España, bajo el grito de Remember the Maine. En realidad, al paso del tiempo se ha sabido que todo lo que indica las investigaciones es que fue una explosión interna debido a defectos tecnológicos de la época en las calderas de carbón. Pero en la historia, cuando el movimiento social, cuando los procesos históricos han llegado a un punto de quiebre, acontecimientos que en otras situaciones no trascienden y pueden resolverse sin mayores contratiempos, en esos momentos precisos esos acontecimientos explotan y se convierten en decisivos. Eso es lo que pasó con el caso del Maine, pero no es el único. Hay acontecimientos anteriores que contribuyeron mucho. Entre ellos, por ejemplo, se sabe de la carta de Dupuy de Lome, el embajador de España en Estados Unidos, le escribe una carta a su ministro, que era una carta propia, íntima, donde le cuenta cosas de McKinley muy despectivas, considerándolo un presidente flojo, etcétera, una serie de palabras muy despectivas. Pero la carta se la roban y se la pasan a la prensa de Estados Unidos y se divulga en todos los Estados Unidos. Esto pone a McKinley contra la pared, pero realmente era una carta privada. Y anteriormente a eso hubo toda una campaña de propaganda muy grande en Estados Unidos de denuncia de lo que se conoce sobre todo con el nombre de la reconcentración de Weyler. O sea, todo un proceso de exterminio de la población en Cuba debido a las medidas que tomó el capitán general Valeriano Weyler para reconcentrar la población del campo en las ciudades, y esto provocó un aumento considerable de la mortalidad en las ciudades debido a la desnutrición, a la falta de alimentos y a las enfermedades contagiosas y demás que se produjeron por el hacinamiento de la población en las ciudades sin condiciones mínimas para su subsistencia, lo que se conoce como la reconcentración de Weyler. Todo esto junto con la guerra creó
en los principales periódicos de Estados Unidos todo un movimiento hacia exigirle al gobierno de Estados Unidos que parara la matanza de indefensos cubanos y que parara ese estado de crisis humanitaria que había en Cuba, que era real. Cuba perdió el 10% de su población en apenas un año. El propio Máximo Gómez, en esa carta que escribe al presidente Cleveland, tiene un párrafo completo dedicado a la crisis humanitaria que había en Cuba producto de la política española. Es interesante, ¿no? La crisis humanitaria que había en aquellos momentos y en estos momentos hay una terrible crisis humanitaria en Cuba. Hernán. Iba a preguntarle a Vicente precisamente sobre eso, ¿no? O sea, eh, o poniéndolo del otro lado, digamos, pensar si él cree, si él ve que las condiciones están dadas para que volviera a darse, como decía Pedro al inicio, como muchos esperan dentro de Cuba, una situación similar, es decir, que vuelva a haber algún tipo de intervención militar estadounidense en Cuba. Y en tal caso, ¿cómo imaginas que podría ser en términos de una invasión para quedarse, como muchos desde ciertos ámbitos dicen, ¿no? Que es una colonización, digamos, una invasión como tal, digamos, para instalarse, o más bien una invasión para mover el avispero y cambiar las condiciones en las cuales viven los cubanos? Bueno, en primer lugar, sí existen condiciones similares en cuanto a lo que es la crisis humanitaria. Ahora, ¿qué es lo otro que puedo decir? Nunca en la historia dos acontecimientos son exactamente iguales. Y pensar que el pasado puede resolver el presente también es un error. En los acontecimientos de aquel tiempo se intentaron resolver y se resolvieron según las condiciones y los medios que en aquel tiempo existían y los protagonistas de aquel momento. Ahora estamos en un momento diferente, aunque el paralelismo histórico es válido. Eso es lo primero que hay que considerar. Ahora, respecto a lo que dice Hernán, aunque no soy un experto en términos de política, lo que sí puedo decir es una cosa. En la intervención del 98, la presencia norteamericana resolvió el problema y le permitió a los cubanos crear una república con una constitución democrática donde los cubanos, alcanzaron la capacidad de su autogobierno bajo una república donde había igualdad ante la ley y donde inclusive era de las más avanzadas de su tiempo, donde se condenó cualquier tipo de fuero o derecho basado en la discriminación por motivos de raza, de origen étnico o cualquier otra forma de discriminación. Era una república avanzada con división de poderes y con igualdad ante la ley. Por lo tanto, en la experiencia histórica indica que una intervención militar no tiene por qué ser un elemento negativo para el pueblo de Cuba y para la solución del problema humanitario y político que tiene el pueblo de Cuba. Tocaste dos o tres aspectos ahí y son importantes porque siempre la dictadura cubana ha dado a entender que Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de Cuba. Y bueno, yo le he dicho a algunos, la tuvo en sus manos, Cuba estuvo en sus manos y la soltó. Y pienso, como tú dices, que fue beneficioso no solo porque dio una república libre e independiente a pesar de la enmienda Pla, y después vamos a tocar ese aspecto, sino porque la presencia de Estados Unidos ayudó al desarrollo de la salud pública, de la comunicación, o sea, ayudó mucho al desarrollo general de Cuba. Y se habla de que Estados Unidos tenía en su poder
la industria casi total de Cuba. Nada más falso, en primer lugar, que no era Estados Unidos, eran ciudadanos estadounidenses, pero no era así. Es lógico que en los primeros años de la República, en los Estados Unidos, los estadounidenses tuvieran en sus manos una gran parte de la economía, porque los cubanos, a través de la guerra, los cubanos ricos, los hacendados ricos, sobre todo en el Camagüey Oriente, habían perdido su riqueza. Pero este proceso, poco a poco, fue extinguiéndose, y muchas empresas, la mayoría de las industrias, de las empresas en Cuba, en el año 59, al triunfo de la llamada revolución, estaban en manos de cubanos. Algo que quieras puntualizar con relación a eso, Vicente. Es que esta idea de que las empresas extranjeras, Cuba, ahora mismo, el mismo Estado cubano ha llenado a Cuba de empresas extranjeras, muchas de ellas bastante mal administradas y bastante medianamente capaces. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en que sean empresas de España, de Francia, de Tailandia o de no sé dónde, o que sean empresas norteamericanas altamente eficientes y a pequeña distancia de Cuba y con una inmensidad de recursos, inclusive inversores cubanos propios que hay en Estados Unidos con tremenda capacidad y experiencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué eso es malo para el pueblo de Cuba y para la economía de Cuba? ¿En qué nos perjudica? Todo lo contrario. Lo mejor que puede hacer el pueblo de Cuba es tener una excelente relación con Estados Unidos, la mejor posible, lo cual no quita, bajo el respeto, bajo el orden, bajo la ley. Pero ¿qué mejor que eso? Hernán. Vicente, te traigo de nuevo un poco a la actualidad, ¿no? Y justamente estaba leyendo un artículo de un amigo que escribió sobre los Balcanes, nada que ver, ¿no? Sobre Serbia. Pero él plantea una cosa que me dejó pensando, me resultó interesante para el caso de Cuba. Él utiliza este concepto de stabilitocracy, es decir, el gobierno de la estabilidad. Como ciertos gobiernos de Occidente, en el caso de Serbia, pero uno lo puede pensar para Cuba. Mi sensación con respecto a la relación Cuba-Estados Unidos, y esto es algo que hemos hablado muchas veces en otros ámbitos, es que ese ha sido el interés de Estados Unidos. El interés de Estados Unidos, más allá de algún que otro esfuercito por generar algún cambio en la isla y sobre todo algo en materia discursiva más que nada, no parecería estar muy interesado en que haya un cambio, no parecía, al menos en anteriores gobiernos, estar muy interesado en que hubiera, en forzar, en contribuir, en generar esos cambios ante el temor de la inestabilidad, ¿no? Como que la estabilidad mala es mejor que la inestabilidad, digamos. ¿Tú crees que eso es así y en tal caso ha cambiado actualmente o cómo lo ves? Yo creo que en parte sí. Esto está dentro de la política, dentro de los intereses de la geopolítica. Por supuesto que sí. Y estaba en 1898 también. Y te puedo decir, por ejemplo, que buena parte de la clase política norteamericana era anexionista y despreciaba a los cubanos y creía que los cubanos no tenían capacidad para autogobernarse y que ni siquiera una república era necesaria, que era mejor la anexión. Entonces, en el juego de las fuerzas políticas, lo que está es qué capacidad tienen los cubanos como la que tuvieron para exigir, para presionar, para hacer de alguna manera incuestionable la necesidad de la República Democrática. Los cubanos del 98 convencieron y terminaron con su presión y con su capacidad de hacer que el gobierno de Estados Unidos dijera, ellos tienen que hacer su república. Yo recuerdo que hay un momento en que William McKinley, el presidente, le escribe al gobernador Leonard Wood. El gobernador Wood era francamente anexionista y el presidente le pasa una comunicación ya donde le dice, le encomiendo a usted que dirija sus pasos a que los cubanos hagan su constituyente, hagan su constitución y usted le entregue la república. Esto es una voluntad del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos y está en la ley, porque había una ley.
que el Congreso había votado declarando el derecho de los cubanos a la independencia. Por lo tanto, ahora, como en aquel tiempo, eso sí es una enseñanza de la historia, juega un papel muy importante que los cubanos hacen como protagonistas para entender que su objetivo final es la República Democrática como lo fue en aquel tiempo. Porque termino por decirte, cuando se inicia la guerra del 95, que es el periodo previo que lleva hasta la intervención, José Martí, que es el líder político de la guerra, lo primero que hace es publicar en 1892, precisamente en el mismo mes de abril, en las bases del Partido Revolucionario Cubano, que es el partido que se organiza para hacer la guerra, que el objetivo es una república democrática. O sea, no vamos a hacer una guerra para quitarnos a España de encima y ya. No, nosotros todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer una república democrática. Y precisamente en una carta de Martí a Gómez, que fue el gran jefe militar de la guerra y que tiene todos los méritos y todo nuestro reconocimiento, es una de las 3 grandes figuras de la historia de Cuba. Y Martí le dice a Gómez, no vale una lágrima ni una gota de sangre de los cubanos si el objetivo final no es una república democrática. Como diciendo, ¿para qué vamos a hacer la guerra si no es para eso? Entonces ahora estamos en algo similar, pero somos los cubanos, es nuestra parte. Eso es lo que quiero hacer ver. Es un rejuego de fuerzas, de muchas fuerzas políticas que están ahí, pero entonces, bueno, tú tienes que hacer tu papel. Y es muy bueno esto que has hablado ahí, Morín. Una cosa, se habla mucho de la enmienda Pla, que si Cuba fue una colonia de Estados Unidos hasta el 59, yo considero que todo eso es falso, pero fue justa la enmienda Pla, pudo ayudar a que la República avanzara sin tropiezo. Cuando se empleó la enmienda Pla por primera vez y quién lo pidió. Bueno, es bastante amplio. Bueno, en primer lugar hay que entender que la enmienda Pla tiene un origen que pudiéramos llamar geopolítico. O sea, Estados Unidos dice, he hecho una guerra, he derrotado a una potencia europea. No quiero que ninguna otra potencia europea ni nadie en el resto del mundo venga ahora a interrumpir, a entorpecer mis relaciones con esta naciente república que es tan importante para nosotros en el marco del Caribe y en el marco de América. Si lo vemos conceptualmente, es justo y es entendible que el pueblo de Cuba, que los asambleístas eran 31 asambleístas, 16 votaron a favor y 11 en contra de la enmienda y 4 abstenciones. Y se aprobó la enmienda, pero se aprobó bajo una coyunda de que Estados Unidos dijo, el gobierno, que o se aprobaba o no se iban de Cuba, o no había independencia. Los americanos la presionaron. En ese punto de vista puede sentirse un repudio, un rechazo hacia esa imposición. Ahora, cuando tú vas a los hechos prácticos y estudias la enmienda lo que dice es que Estados Unidos intervendría en Cuba en caso de que se produjera una situación de caos de tal naturaleza que se pusiera en peligro la vida y las propiedades en Cuba. Y no dice de las propiedades americanas, dice que la sociedad cubana entrara en caos, en una crisis total, y que en esa situación, pues entonces Estados Unidos intervendría para recuperar el orden. Eso es lo que dice la enmienda en términos teóricos, o sea, es plasmado en el papel. Ahora, te respondo, ¿cuándo se aplicó? La única vez en que se aplicó fue en 1906. Se creó esa situación. Los cubanos del Partido Liberal se rebelan con las armas en la mano contra el gobierno de Estrada Palma. Porque Estrada Palma había metido lo que llamaríamos un cambiazo o una reelección a la fuerza. Y ellos se oponen a los métodos de Estrada Palma, que fue algo totalmente condenable de parte de Estrada Palma, del empleo de
de la fuerza para lograr que sus partidarios fueran reelectos en la mayor parte de los municipios y conservar el poder. Entonces se rebelan, se van a las armas. Los liberales tenían todas las ventajas militares porque en Cuba no había un ejército todavía constituido. Y entonces se crea esa situación. Estrada Palma es el que pide la intervención. El presidente norteamericano Teddy Roosevelt, que había combatido por la libertad de Cuba en Santiago de Cuba, es el único presidente de Estados Unidos que tiene una medalla al valor del Congreso de los Estados Unidos. Y la ganó cuando asaltó una trinchera española en la batalla de Santiago de Cuba. La medalla se la dieron post-mortem en el año 2001, algo así. Tiene esa medalla, el único presidente que tiene una medalla. Y entonces Roosevelt le dice a Estrada Palma que le ruega encarecidamente que llegue a un acuerdo con la oposición y que resuelvan el problema entre cubanos, porque lo peor sería que Estados Unidos tuviera que intervenir en Cuba, que él vería eso como un mal ejemplo para las demás repúblicas latinoamericanas y que bajo ningún concepto ellos quisieran intervenir. ¿Qué hace Estrada Palma? Roosevelt manda a su secretario, a William Taft, que después fue presidente, lo sustituyó, y lo envía a Cuba con la misión de ser el conciliador, el negociador. ¿Y qué hace Estrada Palma el día antes que llega Taft? Renuncia con todo su gabinete y suspende el Congreso. O sea, deja el país sin poder alguno, descabezado, con la obligación de que cuando llegara Taft no le quedara otra alternativa que asumir el gobierno. O sea, le puso en las manos la intervención. Pero lo más interesante del caso es que el bando de la oposición, los liberales, también transmitieron a Taft que ellos aceptaban la intervención. Por lo tanto, los dos bandos políticos enfrentados en Cuba, ambos pidieron la intervención, la aceptaron y la aplaudieron. Esa es la realidad de la única intervención. Y no hubo un solo disparo de parte de los americanos en Cuba. La segunda muestra, o sea, esa carta demuestra que Estados Unidos no tenía interés en intervenir militarmente en Cuba, esa carta que le manda Roosevelt a este hombre, a Estrada Palma, y hace la gracia que tú dices, le dice, aquí lo tienen que cogerlo porque en Cuba nadie manda si no van a ser ustedes. Y lo otro que se fueron en el 9, estuvieron 3 años, estabilizaron la isla y se fueron. Segunda ocasión en que Estados Unidos está militarmente en Cuba y se retiran. Y no se habla de estas cosas y no se habla que en el 34 la enmienda Pla dejó de funcionar. Se fue abolida la enmienda Pla. La historia es muy rica y esta es una parte de la historia que desde Fidel hasta la actualidad han tratado de borrar, y es importante que se explique, que se hable y que se ponga en contexto la realidad de las intervenciones militares de Estados Unidos en Cuba y por qué fueron provocadas. Hernán. Sí, es interesante todo lo que decía Pedro y lo que, a ver, el valor de la historia, ¿no? Creo que en un momento lo decía Vicente Morín, no es que podemos esperar que la historia se repita y que las acciones tengan los mismos efectos que tuvieron hace 100, 250 o los que fuera años, pero sí que tenemos que entender que la carga de la historia tiene un peso y tiene un impacto sobre nuestros días, y conocerla y entenderla es un recurso fundamental para poder tomar decisiones en nuestra actualidad. Y Vicente Morín nos ha ayudado a entender un poco esta parte clave de la historia no de un país como Cuba, sino de 2 países, de Cuba y de Estados Unidos. Paradójicamente, durante los 32 años de vigencia de la enmienda Pla, estuvimos libres de las posibilidades de una dictadura marxista-leninista. Y lo otro es que la enmienda fue derogada por el gobierno de los Estados Unidos por iniciativa del presidente Franklin Delano Roosevelt en su nueva política internacional que él llamó la política del good neighbor, del buen vecino.
Y bien, como siempre les digo, espero que este programa les haya servido para comprender realmente qué sucedió y qué pasó con las intervenciones militares de Estados Unidos en Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.